Hola amigos, yo soy la Karencita y el día de hoy les voy a decir lo complicado que es casarse con un extranjero. Número 1. Primero te tienes que conseguir a un extranjero. Aquí está mi extranjero. Amor, preséntate, ¿de dónde eres? Yo soy mexicana, ¿tú de dónde eres? Yo soy Dave, yo soy de Inglaterra, pero actualmente me encuentro viviendo aquí con Karen. En Querétaro, exactamente. Y bueno, vamos a empezar comentándote sobre los trámites que tienes que realizar si te quieres casar aquí en México, qué es lo que tienes que hacer para vivir en el Reino Unido, que es mi caso, y también algunas diferencias multiculturales que probablemente también vas a enfrentar, no solo si estás casada o casado con alguien británico, yo consideraría que universal. Empezamos por los trámites que tienes que realizar si te quieres casar aquí en México. Básicamente, si entras a la página de registro civil del estado en donde resides, vas a encontrar toda la información. La única diferencia que tienes que cumplir si eres extranjero y te quieres casar con un mexicano o mexicana es lo siguiente. Amor, ¿nos puedes decir, ya que tú pasaste por ese proceso y lo tienes, bueno, yo también, pero tú lo tienes bien claro? Bueno, hay que ir con tu pasaporte y con tu visa original, sea de residente o de turista. Y lo más complicado y costoso es que tienes que dar tu acta de nacimiento apostillada en tu país de origen. A todos nos toca mandar el acta de nacimiento al país donde naciste. Desde México hay que usar un servicio como DHL o FedEx y eso es muy costoso. En Inglaterra yo tuve que pagar el monto de la apostilla y también para que para que me regresaran el acta después de apostillarla. Y la apostilla es nada más un hoja de papel así de grande. Sí, me acuerdo. Sí. Se ve súper chafa. Se ve súper chafísima, pero tiene la estampa para cumplir el requisito. Sí. Después se tiene que traducir en español por un traductor certificado. Traducir un acta de nacimiento es algo súper fácil. Nada más es nombre, dirección, ni son frases completas que hay que traducirse. ¿Y cuánto pagaste por apostillar el acta? Incluyendo los costos de envío, me costó como 2,000 pesos. La traducción, otros 400 pesos. Y solo estás cumpliendo un requisito de los otros que te faltan. Sí, lo peor de todo es que después de casarnos, se quedaron con mi acta. Todo el esfuerzo que hiciste Sí. no vale de nada, ni siquiera lo tienes. Entonces no puedo comprobar que sí nací. Continuando con los requisitos, te piden también pruebas de sangre, que eso es a todos, es normal. Nada más que la situación es de que también tienen una fecha de vencimiento. No pueden pasar como 2 semanas antes de que te cases. Súmenle a eso que tienes que entregar los documentos 8 días antes de tu fecha de casamiento. Imagínense el estrés que nosotros teníamos y yo creo que muchas parejas han pasado por lo mismo. Vas a la oficina de registro civil, te revisan los documentos una semana antes de que te cases y te dicen, no, te falta esta copia, tienes que volver. Imagínense el estrés que genera porque no es que te aparten una fecha, de la fecha de tu boda, o sea, ellos te dicen, ven una semana antes y a ver si hay lugar, ¿no? Y obviamente, si todos los familiares y amigos ya saben la fecha y ni está apartada la fecha y no se sabe realmente si se puede casar en ese día. Segundo punto, cómo obtener una visa aquí en México y cómo obtener una visa, en este caso, en Inglaterra. Amor, ¿cómo te fue con la visa aquí en México? Ya tuve mi visa con mi trabajo, que al final me da más derechos de la visa de casado. Realmente no hay mucho beneficio. Puedes conseguir una visa por vínculo familiar para quedarte aquí en México, pero no puedes trabajar. No te da derecho de realizar actividades remuneradas. Y eso sí es muy importante porque me gusta comer y vivir en un departamento. No he sacado ningún beneficio por estar casado. Cabe mencionar que sí hay una ventaja que me han dicho
es que normalmente después de 4 años como residente de México puedes sacar tu residencia permanente y en caso de que estés casado ese límite baja hasta 2 años. Pero no estoy seguro si son 2 años de tener la visa por vínculo familiar o si son 2 años, lo que sea. Entonces, si alguien sabe, por favor me avisen porque voy a cumplir mis 2 años pronto. Como parte de este punto de las visas, también ustedes yo creo que se preguntarán si yo ya tengo el pase directo para vivir en Inglaterra. Y la verdad es que no, de hecho es más complicado. Es muy gracioso porque cuando te casas con un extranjero hay un tabú de que la gente piensa que automáticamente tienes el pase directo de vivir en el país del otro, ¿no? Nos han preguntado muchas veces, ¿van a venir a Inglaterra? Y más a mí, como mexicana, me dicen, entonces, ¿qué? ¿Cuándo te vas a Inglaterra? No es ley que me tenga que ir a Inglaterra. Me gusta México y además de eso, es muy complicado poder yo, como mexicana, vivir en Inglaterra. Le voy a explicar un poquito lo complicado que es. Hay varios requisitos que tienes que cumplir si quieres venir a vivir en Inglaterra. Entre ellos, tienes que saber el inglés, pero a un nivel súper básico que ya, o sea, si vas a vivir en Inglaterra mínimo necesitas ese nivel para sobrevivir. El requisito más importante y más complicado es que la pareja británica tiene que demostrar que tenga 6 meses ganando 1.550 libras esterlinas mensuales durante los últimos 6 meses. Para empezar con el trámite. No es que Dave los pueda ganar en cualquier parte del mundo, no. Tiene que estar trabajando en el Reino Unido para poder cumplir este requisito. Tienen que recordar que esa cantidad es igual a más o menos 38,000 pesos mensuales, que para mí aquí en México sería un sueldo muy bueno. Pero en Inglaterra, ya que el costo de vida es mucho más elevado de lo que es aquí en México, esa cantidad no representa un estilo de vida nada lujoso. Yo sin trabajar sería como una carga para ti, ¿no? Exactamente. Y pues para nosotros no es tan difícil tampoco. Pero esa cantidad sube por cada hijo que tengas. Es una situación bastante común en el Reino Unido ahorita, que personas que se encuentran en mi situación y que se quieren volver a vivir en el Reino Unido se tienen que separar durante 6 meses para que una pareja cumpla con ese requisito. Y eso es algo que a mí se me hace muy cruel. Hay bastantes familias que se llaman Skype families, cuyos hijos solo pueden platicar con su padre por medio del internet. ¿Te acuerdas de la historia que te dije que leí? Que era, el padre sí era británico y la madre era asiática, no recuerdo de qué país. Y los niños pequeños ya se estaban olvidando del idioma de la madre, que cuando hacían las conversaciones por Skype ya no se entendían, porque la madre no hablaba inglés. También es una cuestión que afecta dentro del núcleo familiar. Sí, entonces no se nos hace una opción muy atractiva a nosotros ahorita, pero para que sepan ustedes, por si se encuentran en esa posición, hay una manera de evitar ese requisito y eso es si tienen una cantidad ahorrada que cumpla con lo necesario para mantener a una mexicana. O cualquier persona. Y una mexicana, según el gobierno británico, necesita unos 62,500 libras. Si tienes 62,500 libras en tu cuenta bancaria y han estado en tu cuenta bancaria sin tocarse durante 6 meses, sí puedes invitar a tu esposo o esposa al país. En pesos mexicanos serían unos 1,500,000 pesos. Pues para mí
Si tuvieras esa cantidad en México, estaría súper bien. Sin necesidad de ir a Inglaterra. Exactamente. Aparte de todo lo que mencionó Dave, obviamente también hay que pagar por el costo de la visa, que cuesta 1,464 libras esterlinas, o que en pesos mexicanos más o menos sería 36,000 pesos. Básicamente sería todo, ¿no, amor? Sí. ¿Y cómo es estar casada con un extranjero? El primer punto que he notado y que también he visto en videos en YouTube de mujeres que están casadas con extranjeros es de que ellas, al igual que yo, mencionamos que no son para nada caballerosos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una equidad de género. No esperen que los extranjeros, si son mujeres, les vaya a abrir la puerta de cualquier lugar o les vaya a ceder el paso, porque es una relación equitativa. Si muchas mujeres no están acostumbradas a eso, al momento de tener una relación con un extranjero tal vez les pueda causar algún choque cultural, pero no es nada malo, al contrario, porque tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, al ser independiente cada uno, en mi caso sí fue sorprendente, porque ya te había comentado que tuve relaciones anteriores un poco machistas. El ser independiente, el poder salir un sábado por la noche solo con mis amigas, está increíble. Obviamente va relacionado con la confianza, y asimismo tú, que tú sales con tus amigos, cada quien por separado, y al final volvemos y no pasa nada, todo sigue genial. De lo que me comentan algunos mexicanos sobre sus relaciones, sobre todo las mujeres que me dicen que pues obviamente me lo pago mi novio. Sí. Parece que es bastante común que el novio paga todo. Cuando ya vives con tu pareja es algo muy bueno porque, amor, las tareas de la casa no son solo para mí, ¿correcto? No, lo compartimos, pero siendo sincero, sí, tú haces la mayoría. No es por machismo, sino solamente que no tengo tiempo. Sí, estás trabajando todo el tiempo. Sí, nos hemos vuelto un poco machistas, pero sin querer. Sí, claro, pero entiendo, obviamente yo te quiero apoyar. Si te la pasas trabajando, no es como justo, ni me siento cómoda solo estar aquí sin hacer nada, ¿no? Es como simplemente un trabajo en equipo. La puntualidad. Sean puntuales. Ah, sí. Yo creo que este es un tema más europeo. Tú dime. No sé, pues los del norte de Europa tienen la reputación de ser más puntuales, y los de como los países del sur, España, Italia, sí tienen... son más conocidos como... Un poco como nosotros. Sí, tienen una actitud así al tiempo más parecido al latino. Y el último tema que me ha pasado bastante es que me han dicho: ay, te casaste con un güero, qué bueno porque así vas a mejorar la raza, o qué bueno porque tus hijos van a nacer blanquitos, como si estuvieran dando un cumplido, ¿sabes? Y yo como... ¿tiene algo de malo que sean morenos? Ojalá que nazcan morenos para callarles la boca a todos. De hecho, no te lo he contado. Hace como una semana, una persona no es de mi trabajo, me dijo que me había encontrado en Face y que vio nuestra foto de perfil de portada y me dijo: ¿no tienes miedo de que te bajen a tu esposo? ¿Te bajen qué? Bueno, es la forma de decir como de no tienes miedo a que te vayas con otra mujer, con otra persona. ¿Ah, sí? Sí. Y yo le dije, pues no, ¿por pues qué? ¿Qué tipo de persona pregunta eso? Sí, claro. Me dijo, es que está guapetón tu esposo. O sea, ¿y tú? ¿Tan fea? Exacto. De paso me pasó a decir fea, que qué hacías tú conmigo. O sea, ese comentario fue... No supe ni qué contestarle, pero sí me molestó muchísimo. Pues tal vez lo podríamos resumir diciendo que hace salir el de los... Pues básicamente es todo, ¿no, amor? Sí. Espero que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse si les gustó. Nuestra meta es incrementar a los 1000 seguidores. Y regálenos un like